Primero que nada, quería pedirles una pequeña disculpa, Psycho Squad, antes de entrar al tutorial, porque la semana pasada ya íbamos a estar retomando actividades, pero lamentablemente es de que tuve un pequeño problema donde grabé el video que había grabado la semana pasada y lo volví a repetir, Psycho Squad. Hubo ahí un pequeño problema, pero bueno, ya, no importa. El día de hoy les voy a estar enseñando otro tutorial que se me hace bastante interesante, porque como en estos últimos días hemos estado viendo los trucos de Late, que por cierto, Psycho Squad, en caso de que no hayan visto, voy a estar subiendo todas las semanas el contenido a través de Instagram y a través de mi TikTok. Pónganse muy al pendiente de eso porque estamos subiendo por allá muchos experimentos, como lo vamos a hacer el día de hoy, que voy a estar probando aquí un poquito de gelatina Psycho Squad. Por eso es que se ve que aquí hay un poquito tirado en la mesa, pero bueno, independientemente de eso, ahorita voy a llegar a limpiar este spot Psycho Squad, que la verdad es de que ya está sufriendo un poquito. Es porque se me ha caído Psycho Squad, he tenido un par de errores por ahí, pero bueno, ya luego se los voy a contar. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un truco muy especial, muy importante, que es un poco complicado para las personas que van iniciando, porque como ustedes saben, hemos estado viendo los trucos de Late y aquí lo que vamos a estar haciendo es vamos a darle el pop. Vamos a hacer un truco que vendría siendo Ollie Late hacia Frontside Pop. Ya en algunos otros videos les he enseñado algunos otros videos, como por ejemplo cómo hacerlo hacia normal, o sea, hacia frontside, perdón, hacia pop, pero de backside. Y ahorita lo vamos a estar haciendo de frontside. Ahorita igual mi tabla está un poquito sucia justamente por esa razón, por el experimento que acabamos de hacer, pero el truco, como ya saben, lo tenemos que dividir en tres pasos. La primera, o tres pasos, perdón. La primera sería hacer el pop, después vamos a aventar la tabla hacia adelante, que ahorita les voy a enseñar el movimiento más o menos como es. A mí me gustaría que trataran de replicarlo un poquito más en vertical justamente cuando estén empezando a armar este truco por primera vez, porque lo que vamos a hacer es hacemos el pop, esperamos a que la tabla se estabilice tantito, pero antes de que nosotros podamos enderezarla completamente en horizontal Psycho Squad, me gustaría que le diéramos tantito el pop para que la tabla girara y la pudiéramos cachar de forma más fácil, porque si nosotros lo hacemos de esta forma, nos va a salir como un poquito para laser, y eso es algo que ustedes tienen que ir agarrándole la maña a todos los trucos, sobre todo cuando ya están en o pues en un ámbito profesional Psycho Squad, o mínimo avanzado, o que quieran irse hacia allá, porque una de las cosas más importantes es tener los trucos bien dominados y saber cómo nosotros podemos hacernos la vida un poquito más sencilla, Psycho Squad, que creo que a final de cuentas es lo que nosotros más queremos. Pero bueno, para que se quiten de la duda, voy a hacer un par de trucos para que puedan ver más o menos cómo es el movimiento. O sea, bueno, me refiero a un truco, pero un par de veces para que vean más o menos cómo es el movimiento, que es extremadamente sencillo, y así que vamos a darle. Y la verdad es de que, como pudiste ver, es extremadamente sencillo. Lo único que tienes que hacer realmente es hacer una pequeña pausa cuando tú estás haciendo el ollie para simplemente aventar la tabla hacia adelante y hacer este pequeño movimiento donde tu dedo de atrás lo haces como si estuvieras tratando de dibujar un cuarto como de un círculo, o sea, más o menos este movimiento, ¿ok? Eso es lo que tú tienes que hacer para cuando quieras lanzar ese truco, porque como tú sabes, el frontside pop lo tienes que lanzar hacia afuera de ti, el backside pop lo tienes que hacer hacia dentro de ti. Entonces lo que tienes que hacer, como ya te lo he explicado en algunos otros tutoriales, bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente aventarlo, hacer la pausa bien establecida, y con establecida me refiero a que realmente la hagas pausada. O sea, suena raro que pauses muy bien la pausa, pero realmente tienes que esforzarte en hacer una pausa en el aire para que puedas aventarlo de forma tranquila y que se vea estable el truco en el aire. Eso es algo extremadamente importante y que a muchos riders les falla cuando están empezando esta serie de trucos, porque a final de cuentas tú tienes que hacer la gran diferenciación de que son dos. Como tú sabes, el late se trata de hacer dos trucos al mismo tiempo. Primero haces uno y a la mitad de ese truco la rediriges para que puedas planchar algún otro truco y de esa forma pues tener un poquito más de puntos a la hora de estar haciendo pues una sesión, ¿no? Una cosa importante es de que obviamente pues estos trucos, la mayoría de ellos no los vas a poder jugar de forma abierta en una competencia de skate, porque a final de cuentas lo que tú tienes que hacer es encontrar un piso en común donde los dos skaters puedan competir de forma sana y de forma justa, porque a final de cuentas tú quieres encontrar algo en lo cual los dos sean buenos y en los dos puedan desempeñarse de buena forma. Entonces estos trucos como tal no te van a servir para eso. Lo que te van a servir es para que tú puedas en alguna sesión de trucos bonita, con un spot que te guste o lo que sea, lucirte en tu entrenamiento o en alguna videoparte o en lo que tú quieras, pero a final de cuentas es algo como que más personal que tú tienes que ir aprendiendo, y obviamente pues esto te da muchísima habilidad para hacer cualquier otro tipo de trucos, ¿no?
A final de cuentas, lo que tú estás reforzando con los late son el constante movimiento de tus dedos y redirección. Entonces eso es algo que quiero que te enfoques mucho en, porque a final de cuentas te va a dar muchos reflejos para los siguientes, como por ejemplo podrías hacer, no sé, algunos trucos donde son un poquito más complicados en el reel. En este caso, bueno, tenemos un cajón, pero lo que podríamos hacer es, no sé, ir y hacer, por ejemplo, aquí un kickflip y redirigirlo, o sea, no sé, carro de 50-50 y lo rediriges hacia un pop shove it. Y eso obviamente pues como tal no es un late, pero sí es un principio o sí lo ocupas bastante. Por eso es que ahorita les he estado queriendo explicar toda esta serie de trucos, porque a final de cuentas cuando tú haces, por ejemplo, esto en el reel de que tú lo metes de kickflip y lo quieres sacar de pop shove it o lo que sea, pues son dos trucos. Como tal es un late, pero obviamente pues lo interrumpe como tal el avanzado, ¿no?, de la tabla sobre el cajón o sobre el reel o sobre lo que sea que estés utilizando. Pero a final de cuentas es muy similar, es prácticamente lo mismo, porque necesitas poder cachar la tabla y luego lanzarla hacia el otro truco, lo cual es un poco complicado, y eso es lo que te enseñan los lates, poder estar preparado para cualquier situación en la cual tú necesites desempeñarte de forma muchísimo más rápida, y eso es algo que a mí me gusta mucho, Psycho Squad. Por eso es que últimamente se los he estado enseñando. Lo que acabo de hacer en este momento es un par de combinaciones que creo que te pueden interesar mucho, porque a final de cuentas cuando tú aprendes un truco, una de las cosas más satisfactorias realmente es poder meterlo hacia un cajón. Y como tú pudiste ver en esos dos ejemplos, lo que yo hice es al principio hago el ollie, después hago el late hacia frontside pop shove it, perdón, era hacia el otro lado, y simplemente caigo el truco, deslizo y salgo del cajón. Y eso es algo extremadamente divertido, porque obviamente pues así tú te puedes dar cuenta de qué tan controlados tienes estos trucos. Y es algo que te resulta extremadamente sencillo y simplemente lo trepas, te deslizas y ya te sales, pues es algo que tú ya obviamente sabes a la perfección. En caso de que no sea así, lo tienes que seguir practicando, no te frustres. Como yo siempre te digo, trata de ver algún contenido que te agrade, como por ejemplo, no sé, pues ya tienes muchos de los videos de finger que he subido al canal, donde hago algunos reviews, donde hago tutoriales, etcétera, donde puedes aprender un montón de cosas mientras te estás desempeñando de la mejor forma con tu finger. Y también algo que a mí me gusta mucho hacer, como lo viste en el segundo ejemplo, es sacar los trucos cuando, o sea, te está saliendo el cajón, ¿no? En este caso, como fue el segundo ejemplo, lo que yo hago es hago un 50-50 y después hago el ollie, y aquí justo hago el movimiento hacia el frontside pop y es que lo caigo. Y este truco, la verdad es de que sí tienes que tener mucho cuidado, sobre todo por la cuestión de cómo lo lanzas, porque como te digo, si lo lanzas ligeramente para abajo o para arriba, te van a salir algún kickflip o algún heel flip. Entonces tienes que tener mucho cuidado para que no se confunda como lo que vendría siendo un laser flip o un varial heel flip. Eso es como que algo que tienes que tener mucho en consideración, porque si tú lo lanzas hacia abajo, como lo voy a hacer en este segundo, te vas a dar cuenta que la tabla empieza a girar como de heel flip, como si quisieras hacer un ollie late varial heel flip, y que de todas maneras te lo voy a enseñar en algún otro momento, pero obviamente eso es un truco aparte que tú no deberías de tener en consideración en estos momentos, porque estás tratando de aprender desde lo básico. Eso lo vamos a ver en algún otro video, no te preocupes, sí lo vamos a estar haciendo y vamos a hacer todos los trucos que quieran. Entonces por eso es importante que ustedes me los dejen en la caja de comentarios Psycho Squad para que yo los pueda hacer a continuación. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente controlar, pues lo que te digo, el movimiento hacia donde tú te avientas los dedos. Algo que a mí me gusta mucho hacer es, como te digo y como te lo dije al principio de este video, que tú trates de que antes de que la tabla se vaya completamente en horizontal en estos trucos, sobre todo que son de pop shove it y que necesitas como un movimiento extremadamente preciso, a mí algo que me gustaría que tú hicieras es de que trataras de dejar la tabla ligeramente en vertical, y eso te va a permitir que el movimiento sea muchísimo más limpio, porque no tienes como que ese problema de aventarlo hacia un lado o hacia el otro si la tabla está así, porque como que no hay tanto espacio para que lo hagas. En cambio, si tú agarras y haces la tabla en esta posición, sí es más fácil que te salga a cualquier lado y que se te dificulte aprender este truco. Entonces esas son pequeñas mañitas que tú tienes que ir aprendiendo, y de esa forma lo vas a resolver, el hecho de que se te vaya para todos lados. Y una cosa muy importante es también, como siempre les digo en estos trucos, sobre todo que son ya de muchísima más precisión, y por eso lo repito constantemente en estos videos Psycho Squad, porque hay trucos que comparten ciertas características que nosotros tenemos que utilizar para aprenderlos de mejor forma, o eso es algo que yo como rider profesional lo he aprendido durante
durante los años, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, en este caso, yo lo que haría es, como siempre les digo, dibujen un recuadro en GIS en caso de que estén en una superficie aquí como concreto, en el caso mío. Lo que yo haría es aquí con GIS dibujo un rectángulo pequeño, más o menos del tamaño de la tabla, para que siempre que yo haga un truco de lathe, trate de plancharlo en ese lugar. O sea, si primero traten de plancharlo como, o sea, yendo de cualquier lugar hacia ese rectángulo y después lanzándolo en el rectángulo y cayéndolo en el rectángulo. ¿Por qué? Porque eso lo que te va a hacer es, cuando tú lo haces de fuera, te va a permitir tener la capacidad de hacer lo que yo hice al explicarles los trucos ya en el cajón. Simplemente que tú más o menos midas dónde está el rectángulo imaginario que tú tienes y simplemente que lo caigas y que planches el truco. Y que cuando tú lo haces, por ejemplo, ya directamente de un lugar a otro, te permite mucho mejorar en los rieles, porque a final de cuentas en los rieles necesitas un poco más de precisión y a veces necesitas ir muy pegado. Entonces, por esas razones que a mí me gusta hacerlo de esa forma y por eso siempre se lo recomiendo, porque personalmente es algo que a mí me ayuda bastante Psycho Squad. Pero bueno, básicamente eso fue el tutorial de hoy. En verdad espero que les haya gustado. Yo me divierto mucho haciendo este tipo de videos. Psycho Squad, ya me manché todo de gelatina porque aquí está hecho un desastre, pero eso ya lo van a ver en el video de TikTok. Entonces vayan a checarlo, Psycho Squad. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.